Es el cuarto domingo de Pascua. Hoy también es llamado Domingo del Buen Pastor. Es 8 de mayo del año del Señor 2022. Aquí en Estados Unidos hoy se celebra el Día de las Madres. Felicidades a todas las mamás. Que Dios las bendiga, las anime, las haga buenas mamás. Y a nuestras mamás difuntas, que el Señor les conceda el eterno descanso. También hoy es el domingo de oración, la Jornada Mundial de Oración por las vocaciones a la vida sacerdotal y vida consagrada. Pidámosle al Señor que nos dé muchas vocaciones santas al sacerdocio, de muchos y muy santos sacerdotes, muchos y muy santas religiosas, muchos y muy santos misioneros y misioneras. La Iglesia necesita sacerdotes para que continúe la misión de Jesús, primero de todo, predicando la palabra del Señor, predicando el Evangelio, reuniendo de la comunidad cristiana y celebrando los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Pidamos al Señor y pídele que a lo mejor que alguno de tus hijos, de tus nietos, sea llamado al sacerdocio. Y ser sacerdote es una gran vocación, es un gran privilegio. Se han puesto a pensar, en nombre de Cristo yo bautizo, en nombre de Cristo yo perdono los pecados y en nombre de Cristo yo celebro la Eucaristía. O mejor dicho, Cristo a través de mí bautiza, a través de mí perdona los pecados, a través de mí celebra la Eucaristía y los demás sacramentos. ¡Qué gracia, qué don inefable! El Evangelio de hoy está tomado de San Juan capítulo 10, versículo del 27 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de las manos del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. El capítulo 10 de San Juan, que será interesante leerlo. Jesús dice, capítulo 10, el versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Luego en el versículo 14 dice, yo conozco mis ovejas, ellas me conocen a mí. Como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Al final de cuentas, en el Antiguo Testamento existe la imagen del pastor. El pastor que es necesario para las ovejas, porque las ovejas no pueden vivir sin el pastor, dependen de él para todo, para poder vivir. Sin ellas, sin el pastor, las ovejas no pueden vivir. Ahora, Jesús es el buen pastor. Y él hace la distinción entre el buen pastor y el asalariado, que cuando ve venir el lobo, ¿qué hace? El asalariado le corre. ¿Ves? Jesús está allí. Ahora, en el pueblo de Israel había la tradición que el rey de Israel era el pastor de su pueblo. Hacía las veces de Dios, o Dios apacentaba a su pueblo a través del rey, que era el pastor de Israel, que debía cuidar a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros. Pero los reyes siempre faltaron. No fueron capaces de ser buenos pastores, se sirvieron de las ovejas, y por eso el profeta Jeremías dice que él suscitará pastores de acuerdo a su corazón, pastores buenos. Pero sobre todo en el capítulo 34, donde Yahvé dice, yo seré el pastor de Israel, ese pastor que cuida sus ovejas. Sería conveniente leer el capítulo 34 del profeta Ezequiel. Jesús es el buen pastor. Y el Evangelio de hoy es como una especie de resumen de todo lo que se lee en el capítulo 10. Ahora, hay una reciprocidad muy interesante entre Jesús el buen pastor y sus ovejas. Dice Jesús, yo conozco mis ovejas. ¿Y qué hacen las ovejas? Escuchan su voz. ¿Qué hace Jesús? Dar la vida por sus ovejas. ¿Qué hacen las ovejas? Lo siguen. Ahora, acuérdense, Jesús en sus acciones, en su manera de ser, al final de cuentas, ¿no? Refleja el actuar del Padre, ¿no? Él, primera cosa, él conoce a las ovejas y las conoce no un conocimiento externo, sino un conocimiento profundo, digamos así, muy interesante, holístico total. Es un conocimiento tan profundo, él nos conoce a nosotros como él conoce al Padre, como el Padre conoce a Jesús. Es un conocimiento que va más allá de la capacidad intelectual, que es en esa intimidad que tiene Jesús con el Padre, es esa intimidad que tiene Jesús el buen pastor con nosotros, se relaciona con nosotros, nos conoce. Yo las conozco a ellas, al final de cuentas, ¿no? Y repito, es como el Padre conoce al Hijo. Así nos conoce Jesús.
nos conoce nuestras podridas, ¿no? Él sabe, nos conoce mejor que nosotros mismos, conoce todo lo que somos, nuestras cosas buenas, nuestras cualidades, nuestros talentos, pero también nuestros pecados, nuestras podridas, nuestros fracasos, nuestras depresiones, nuestras tristezas. Ahora, ese Jesús que nos conoce y no solamente nos habla, dice ovejas, nos llama amigos. Ya no los llamo siervos, sino amigos. Y en el capítulo 20 de San Juan nos llama hermanos. Dile a mis hermanos al final de cuentas. Es el conocimiento de alguien que es bien familiar, bien cercano a nosotros. La primera cosa. Segundo, Él nos cuida, al final de cuentas. Él cuida a sus ovejas. Da su vida. Él las cuida muy bien, al final de cuentas. Da su vida por ella. Y no cualquier vida. No solamente da la vida biológica, sino la vida eterna, una vida total. Él quiere, lo repite muchas veces el Evangelio de San Juan, que tengamos plenitud de la vida. Creo que no hemos llegado a entender ese sentido, ese concepto de plenitud. Y todos andamos buscando plenitud. Y pensamos que el alcohol, que las drogas, que el dinero, que el placer nos da vida, que a lo mejor momentáneamente sí, pero nunca sacia ese deseo de vida eterna, de plenitud, de realizarnos completamente como personas. Ahora, ¿cuál es la vida eterna? Conocerlo, ¿no? Conocerlo. Esa es la vida eterna. Identificarse con Él, como dice San Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Y luego hay otro pasaje, ¿no? No, dice el Evangelio de hoy, ¿no? No perecerán jamás. Vamos a pensar, quien sigue a Jesús no va a perecer, va a tener vida eterna con Él. Él no quiere que nos condenemos, quiere salvarnos. Y el tercer punto dice, ¿no? El Evangelio de San Juan, nadie las arrebata de mi mano, ¿no? Los tiene en sus manos, como dice el profeta Isaías, el capítulo 49, los tiene en las palmas de su mano, ¿no? Nadie nos puede sacar de ese aprisco, de ese redil donde estamos nosotros, ¿no? Ahora, ciertamente que yo puedo salirme. Él no. Él nunca nos va a soltar, pero nos da la libertad. La libertad es de aceptar o no aceptar a Jesús. Ahora, ¿cuál es nuestro trabajo como cristianos, como seguidores de Cristo? Primero, escuchar su voz. Entre tantas voces que hay solamente una voz. Dice el Papa Benedicto que un niño, aunque le dicen que va a pasar por un valle oscuro, se lo pueden decir muchas veces, pero solo no la va a hacer. Pero si escucha la voz de la mamá, es capaz de pasar. La voz de la mamá nos da seguridad. Cuando el niño se siente triste y solo, ¿qué hace? La mamá le habla y el chiquillo, ¿qué hace? Se alegra. Pues escuchar. Necesitaremos escuchar muy bien y muy atentamente la voz de Jesús el buen pastor. Él es el único pastor que da la vida por nosotros. Nadie más. Y segundo, seguirlo. Me siguen al final de cuentas. Porque confiamos. Ahora, ¿quién es nuestro pastor? Alguien decía que el celular es nuestro pastor. Y lo seguimos tan obedientemente. En cuanto timbra, ¿qué hacemos? Luego, confiamos un clic, luego vemos quién nos mandó un mensaje como si fuéramos tan importante, ¿no? Nadie va a tomar. Ni tampoco, al final de cuentas, y todo lleva al final al Padre, ¿no? El Padre es superior a todos y nadie puede arrebatarlos de la mano del Padre. Ni de la mano de Cristo, ni de la mano del Padre, ¿no? El Padre le ha dado a Jesús el ser el buen pastor de sus ovejas. El Padre es el grande, al final de cuentas. Ahora, esa es nuestra responsabilidad. Seguir a Jesús, escucharlo, ¿no? Seguir escuchar a ese Padre que conoce a su Hijo y es su Hijo que conoce al Padre, ¿no? Una relación íntima. Y es lo que estamos llamados a tener, esa relación íntima con Jesús. Esa relación íntima con el Padre. Hoy es, repito, el domingo del buen pastor, que el Señor nos dé muchas vocaciones santas. Necesitamos también mamás muy santas, que sean las buenas pastoras de su familia, que conozcan a sus hijos a pastos de vida eterna. En este mes de mayo, que es el mes de la Virgen María, así es que nuevamente felicidades a todas las mamás y que Dios les dé el descanso eterno, la luz perpetua a nuestras mamás difuntas. Y, Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos y muy santos sacerdotes. Yo te invito a que al final digas al Señor, aquí está mi hijo, Señor, te lo doy. Si tú lo quieres sacerdote, aquí está, cuenta con él.
Cristo cuenta con él. O aquí está mi nieto, Señor, te lo consagro. Y alguien dirá, y si no quiere, es problema de ellos. Tú conságraselo, tú dáselo, y que el Señor haga el resto. Tú confía. La oración de una madre por su hijo es potente y poderosa. Que Dios te bendiga, te muestre su rostro y te dé su paz hoy y siempre. Amén.